Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente aquí en México Social, en el 11. Hay eventos o hay fenómenos sociales o problemas sociales, realmente no sé cómo definirlo, que simbran todo, que ponen en tensión certezas y nos abren enorme cantidad de preguntas de lo que significa, de lo que realmente expresa, en este caso hablo, un linchamiento. Tiene un peso social, tiene un peso comunitario profundo y por eso le agradezco mucho a Camila González Paz, que es socióloga de la UNAM y que está haciendo una investigación desde la Universidad de San Diego, que esté con nosotros porque sin duda, déjame Camila de inmediato aprovechar tu presencia aquí, abre la pregunta de si estamos realmente dimensionando, leyendo lo que significa un linchamiento. O sea, no solo es que un grupo usa la fuerza para castigar, no, tiene enormes. Y tú has planteado en distintos artículos, no de Nexo sobre todo, preguntas profundas. Entonces, llévanos, ¿cómo nos acercamos? O sea, ¿qué preguntas nos debemos hacer cuando pasa un linchamiento? O sea, ¿qué es lo que te provoca en ti en términos de acercarte a un evento que tiene profundidades enormes? Gracias, Camila, por estar. Claro, muchas gracias primero que nada por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí en Canal 11 y en este programa. Sí, efectivamente hay, además de que nos alarma y de que nos sacude el evento del linchamiento como tal por su nivel de violencia y de crueldad, también hay que preguntarnos qué está pasando, que este tipo de eventos se están multiplicando, se han ido multiplicando, ha habido un incremento sostenido de los linchamientos durante por lo menos los últimos 20 años. Entonces también hay que hacernos la pregunta de qué es lo que está pasando. Según estudios existentes, en la segunda mitad de los 90, por ejemplo, Antonio Fuentes registra un promedio más o menos de 16 casos al año. La primera década de los 2000, Leandro Gamayo registra 33 casos anuales en promedio. Y estudios más recientes, un estudio de la CNDH con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, registraba 88 casos anuales. Mi propio estudio, que es un conteo que va de 2012 a 2020, con intención a expandirlo hasta 2022, registra unos 100 casos al año. Entonces vemos realmente un aumento en la incidencia de los linchamientos, que además es muy importante aclarar en términos metodológicos de la investigación. No se relaciona simplemente con que haya mayor cobertura periodística de estos eventos. Esto puede ser cierto que entre más cobertura hay, entre más tienen acceso los investigadores a fuentes periodísticas, especialmente digitalizadas, que no era muy común quizás en los 90s y principios de los 2000s. Tal vez en esos años sí se ve como el incremento de la cobertura periodística y el incremento de los casos, pero para los últimos 15 años, realmente la simple cobertura periodística, la cantidad de cobertura periodística y las fuentes periodísticas a las que se tienen acceso no explican por sí mismas el aumento en los casos. Que eso sería uno de los puntos. No tenemos realmente, bueno, no hay suficientes hipótesis o preguntas. ¿Qué explica ese incremento, ¿no? Esa rabia o ese momento brutal? Pero hay otro que tú has tocado, no solo es que hoy nos damos cuenta por los medios. Pareciera ser, y es la pregunta, pareciera ser que también hay cuando una comunidad, grupo hace uso de la violencia para el castigo, también hay un deseo de hacerla visible. O sea, no es algo que se oculta, no. A mí lo que me sorprende es que tenemos no solo evidencia, sino parecía ser que hay un deseo de que se vea el castigo. Y eso creo que también es otro elemento muy complejo de este siglo, de que es mostrar la violencia, mostrar que alguien usa la violencia. Déjame oírte sobre este tema y déjame adelantar la otra. Es que hablamos, o me quedo yo con la imagen del grupo, la turba, eso,
pero yo no sé qué has podido avanzar en términos del victimario. O sea, asumimos que al que se castiga es un delincuente o se lo merecía, pero la verdad yo no sé si hay elementos que te digan que, pues capaz que es no sé, es una enorme equivocación. Sí, claro. Voy al primer punto. Absolutamente, uno de los elementos definicionales, digamos, de Sí. definición del linchamiento es el espectáculo, la violencia como espectáculo. Y esto es muy importante porque no podemos entender a los linchamientos simplemente como esta respuesta, digamos, mecánica de comunidades que están hartas de la inseguridad, de la delincuencia, que están frustradas y que entonces castigan al delincuente y que el simple objetivo es ese, ¿no? El castigo al delincuente, el control social, como parar ciertas conductas, porque existe este elemento importantísimo de que los linchamientos se hacen en espacios públicos. Importa mucho, no solo hay dos elementos en el linchamiento, los agresores, digamos, y los agredidos, sino que hay una audiencia, hay un público del linchamiento. Entonces tenemos que entender a los linchamientos como actos comunicativos a través de la violencia, como espectáculos de violencia que pasan un mensaje a través de los medios de comunicación. En muchos casos, por ejemplo, hay cierre de caminos para que no entren las ambulancias, las patrullas, pero se permite el paso de los medios. Esto ocurrió en el caso de Tláhuac de 2004. Las televisoras pudieron grabar el linchamiento mientras ocurría y la policía no podía llegar. Entonces, durante los linchamientos, en la gran mayoría de los casos, hay un interés de que se sepa lo que está ocurriendo, de que el linchamiento sea una manera explosiva, extrema, de hacer ver que hay un problema en una comunidad, que de otra manera, a los ojos de los miembros de esa comunidad, sería invisible, ¿no? Sí. Y ¿Qué sabemos? ¿Qué has podido encontrar de los que son víctimas de la violencia, de esa violencia grupal, colectiva, en el cual pareciera ser, por lo menos yo siempre he visto esto de Tláhuac y no supe realmente si el cuerpo o la persona que fue linchada era realmente, digamos, alguien que merecía, y obviamente planteo, nadie merece ese tipo de violencia, pero ¿tenemos algunos elementos de quiénes son objeto de esa violencia? ¿Qué perfiles hay? sí, por supuesto. La grandísima mayoría de las víctimas del linchamiento son acusadas de robo. Sorprende mucho, por ejemplo, en las entrevistas que he estado haciendo, por ahora principalmente en la zona sur de la Ciudad de México, que se considera que un ladrón, por ejemplo, de una bicicleta o de una prenda o de unas gallinas es merecedora de la muerte y de la tortura y a través del linchamiento. Entonces, hablamos de robo, pero hablamos incluso de robos menores, ¿no? Y, por supuesto, esto se vuelve el discurso de que el delincuente merece la muerte violenta a través del linchamiento, se vuelve mucho más fuerte en casos de sospecha de secuestro, de violación, etcétera. Pero es muy importante que uno de los elementos del linchamiento es que no hay juicio. Vamos, Sí, no hay proceso, no hay defensa, no hay investigación, se procede al castigo inmediatamente. Y es muy importante, y quiero enfatizar esto, que no es una reacción simplemente inmediata, emocional, mecánica de gente que ya está harta. Es gente que discute la posibilidad del linchamiento en sus comités vecinales, en sus asambleas, que discuten en qué casos van a recurrir al linchamiento y en qué casos no. En este sentido es muy importante considerar todos estos casos de escarmiento La parte simbólica, una violencia simbólica que quiere dejar testimonio de que esto puede pasar si pasa Claro, aquí.
Claro, y además es esta idea de que le llaman mucho popularmente la calentadita, ¿no? De decir, se va a entregar al delincuente a la policía, pero de todas formas se le O golpea, sea, se le humilla. lo que has encontrado es que sí hay una deliberación. Yo tenía esta noción de que es una irrupción de ira, Claro. o sea, la ira como un elemento que explota y conduce a todos. Lo que tú nos dices es que sí hay un proceso, no sé si reflexivo, pero por lo menos comunicativo, diálogo de que sí o no. O sea, esto nos habla podemos decir, de la banalización de la violencia, porque si es colectiva es legítima. Claro, claro, y de un proceso incluso discursivo de legitimación de esa violencia. Por supuesto que hay un proceso reflexivo, no siempre con el lenguaje del linchamiento, porque es muy interesante que en entrevistas, cuando se le pregunta a la gente sobre linchamientos, siempre es algo que pasa en otro lado y repiten este discurso que está muy presente en los medios, en el discurso público, de es que la gente pierde el control, es Sí. que las masas, ¿no? Sí, Y de pronto empiezan a hablar de lo que ellos discuten en sus grupos de vigilancia, de las prácticas que ellos tienen de agarrar a los ladrones y golpearlos, filmarlos en el celular y subirlos a las redes, de no llamarle a la policía cuando agarran a alguien. Todo esto es parte de una cultura y de un ambiente de linchamiento que ha sido ya racionalizado. Y una de las cosas que me parece más importante resaltar de esto es que no solo nos debe sorprender y horrorizar el evento del linchamiento, la violencia, la crueldad, sino que esta crueldad y esta violencia no es lo que se dice que es este México bárbaro, primitivo, emocional, irracional, donde quizás no está el Estado, no está integrado a la política moderna, a la democracia. No, es parte del día a día de la política de la política de la calle, de la política del vecindario, de la política local a nivel alcaldía, a nivel municipio, donde las personas ya tienen la idea de que un linchamiento es un curso de acción posible que ellos pueden considerar como colectivo en su toma de decisiones y que además es válido. Sí, además tiene esta parte emblemática. Déjame un corte y regresamos, porque sin duda, yo a veces me he referido de que un linchamiento es como un infarto social. O sea, tiene esa capacidad, digamos, no solo simbólica, sino real, y expresa, como bien está construyendo Camila en su investigación, es que hay un proceso de interiorización de esta violencia a ese nivel local, comunitario, y que en el fondo, y regresamos a eso, pues implica una interiorización de una violencia constante. No importa si la hace el policía o lo hacemos nosotros, la violencia es legítima y es parte de nosotros. Sí. Y no tiene esta parte, digamos, negativa o por lo menos acusativa que los que estudiamos, bueno, ella lo estudia, yo la sigo a ella, pensamos que en sí mismo es una expresión de toda la oscuridad de una sociedad que se hace justicia por mano propia y en estas imágenes que todos tenemos del linchamiento. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir hablando de esta dimensión que nos habla de la enorme transformación de nuestra sociedad y de lo social. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de uno de los sucesos, los eventos, infartos sociales, que son los linchamientos, que tiene atrás una dimensión mucho más profunda, como Camila está construyendo en su investigación que está haciendo desde la Universidad de San Diego y que permite reconocer la enorme complejidad de este evento. Y ya hablamos de lo que estás descubriendo, esta interiorización, esta reflexión, esta noción de que es una manera casi simbólica, emblemática para prevenir. Pero déjame preguntarte algunos elementos. Hasta donde yo recuerdo, yo nunca he visto un linchamiento de una mujer.
o un adolescente niño, o sea, siempre es un perfil, creo que masculino. Y lo otro que quería preguntarte es, a mí me sorprende estos eventos cuando veo que parte del castigo es quitar la ropa, el cuerpo desnudo. ¿Cómo lees digamos, estas caracterizaciones escondidas a través de este evento en el cual de pronto se reporta por los medios y básicamente es una reflexión, más bien una descripción de eventos en el cual alguien enloqueció o un grupo enloqueció y de pronto tomó esto y hizo justicia por sí mismo y llega la autoridad tarde y casi lleva un registro que pasó. No sabemos más, por eso la enorme relevancia de tu investigación. ¿Qué nos podrías decir sobre de los perfiles, de lo que está pasando? ¿Qué es lo que encuentras en esos actos de desnudez? Y la pregunta es, ¿ha habido linchamientos de mujeres? Bueno, la respuesta sí ha habido linchamientos de mujeres. No son muy comunes, efectivamente. Y además no son muy comunes porque pocos casos de linchamientos a mujeres terminan en la muerte de la víctima. Cuando los linchamientos terminan en la muerte de la víctima, cuando se quema a la víctima, se cuelga a la víctima, cuando la tortura dura muchas horas, hay más cobertura periodística, escuchamos más de esos casos. Los casos de mujeres caen más en la categoría, digamos, de los escarmientos, que también son formas de linchamiento, donde, por supuesto, no se llega a la muerte de la víctima, pero, por supuesto, que hay tortura, humillación, golpiza. Muchos casos de linchamientos contra ladronas incluyen estas formas de humillación, por ejemplo, de raparlas, de pintarles el cuerpo, de dejarlas semidesnudas. Entonces, aunque la violencia quizás no sea letal o no tan letal como es en el caso de las víctimas que son hombres, hay por supuesto este mismo ejercicio de humillación pública. Hay casos incluso en los que se pasea a la víctima, por ejemplo, ladrones en mercados, en tianguis, se pasea a la víctima desnuda por el tianguis, por el mercado. O se los lleva semidesnudos con letreros o con pintura en el cuerpo diciendo ratera, sí, todo tipo de insultos a la estación de policía, ¿no? Entonces, incluso cuando hay esa cooperación o esa disposición de entregar a la víctima a las autoridades, existe este proceso previo, simbólico, de humillación, que tiene primero un efecto de crear una expulsión de la comunidad, ¿no? De decir, tú eres otro, tú estás fuera y además estás abajo, ¿no? Es una degradación que en el caso más extremo equivale a una deshumanización. Y esto también es muy claro, no solo en los casos reportados periodísticamente, sino también en las entrevistas, en las que escucho una y otra vez que la gente dice, una persona que roba, y repito, puede robar simplemente... Sí, no es un crimen, digamos, grave, como diría la legislación penal. Puede ser un delito menor. Dicen, esta persona ha renunciado a su humanidad. Ahora, déjame preguntarte, ahora sí apelando a la socióloga Camila González Paz, háblame que hasta ahorita que has encontrado, digamos, el territorio institucional. Una hipótesis, por lo menos que yo he tratado de plantear, es que eso sucede cuando hay tal impunidad, tal distancia con la autoridad, que puede tener legalidad, pero no es legítima, piensan que es inservible. ¿Que para qué lo llevamos? O sea, se da en los territorios donde hay una enorme debilidad institucional del Estado. O sea, no es un tema de pobreza, no es un tema de marginación, es un tema de que hay una erosión de las estructuras institucionales que la gente no confía. Digo, no hacemos justicia inmediata. Sí es este patrón que se sucede en lugares donde hay una erosión institucional, sobre todo de las áreas de justicia. ¿Es donde está pasando esto? ¿Podríamos verlo como un mapa de eso? Justamente me gusta mucho que utilices el término de erosión institucional, porque la hipótesis que se ha manejado mucho y que está muy
de nuevo, en el discurso público y que me parece refuerzan mucho las autoridades, los representantes del Estado, es la idea de que los linchamientos ocurren porque no hay suficiente Estado, ¿no? Porque el Estado no llega ahí, porque todavía estas comunidades no han sido integradas a las instituciones democráticas, etc. O se perdió o degradó. Que es muy diferente, ¿no? Porque existe esta idea, además, completamente basada en ignorancia y en prejuicio, de que los linchamientos son más bien propios o vienen de comunidades pobres, rurales e indígenas, ¿no? Existe mucho esta asociación en el discurso público de los usos y costumbres indígenas con el linchamiento, cosa que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, se tiene esta idea, ¿no? Y se ha comentado mucho que la solución entonces a los linchamientos es que haya más Estado, que haya más fuerza pública, que haya más policía, más Guardia Nacional, etcétera. Y lo que no estamos viendo justamente es que esos grupos, estos cuerpos del Estado y estas otras instituciones encargadas no tanto ya de la seguridad pública, sino de la administración de justicia propiamente, no están funcionando o están funcionando de una forma que las personas no alcanzan a percibir como suficiente y correcta. Es muy interesante y es muy importante notar que los linchamientos no son una expresión de rechazo ante la ley, ante el Estado, ante las instituciones estatales. La gente no quiere sustituir al Estado. Lo que expresan es una enorme sed de verdadera administración de la justicia y de legalidad. Hay muchísimos casos que han salido en mi recopilación de eventos de linchamientos, y especialmente de amenazas de linchamiento, donde la gente utiliza la amenaza del linchamiento para que las autoridades cumplan con su deber. Por ejemplo, se apresa a un asaltante, a un secuestrador, se le amarra y la gente le dice a la policía, si no llegan en 2 horas, le prendemos fuego. Y esa es la manera en la que la gente logra que las autoridades se movilicen y aprendan al detenido. Otros muchos casos en que la gente entrega a la persona detenida y siguen en masa a las patrullas para asegurarse que el detenido llegue al Ministerio Público. Casos en los que se amenaza de linchar si no se presenta evidencia documental de que se está abriendo una carpeta de investigación sobre el caso. Entonces, es paradójico que esta violencia extralegal sea una expresión no de deseo de sustituir al Estado de una justicia autónoma, no, sino una sed de que las autoridades cumplan con su trabajo. Camila, me dejas con muchas preguntas y espero verte, bueno, más en la investigación. Déjame plantear 2 para terminar el programa y agradeciéndote mucho que hayas estado con el gusto de tenerte aquí. Por una parte está, ¿qué pasa cuando el caso contrario? El linchamiento sucede donde hay una gran presencia del Ejército y la Guardia Nacional. O sea, está y aún así existe. Entonces, a veces sí está, no sé cuántos miembros de esas estructuras militarizadas, y aún así no es suficiente. Y hay otro elemento y en esta es la enorme complejidad de dar seguimiento a un delito, ¿no? Se me vino la pregunta, ¿y qué pasa cuando el castigo ya no es el linchamiento, es desaparecer a la persona? O sea, la comunidad decide, y la misma comunidad desaparece a la persona, una fosa. Es un castigo un poco, esta noción del destierro, ¿no? O sea, no exististe, nosotros sabemos que estás ahí. O sea, la enorme necesidad de vincular estos elementos. Pero bueno, me da muchísimo gusto, te agradezco mucho. Espero verte pronto con la investigación. Es un tema que creo que refleja una enorme complejidad y detenerse a lo que tú estás haciendo, ¿no? ¿Qué significa realmente un linchamiento? ¿Qué está atrás? Y no ir con las respuestas, o que son colocadas por la parte mediática, porque de alguna manera la narrativa se nos filtra y se devuelve nuestra explicación, y dar cuenta que crecen los linchamientos. La cifra que tenemos es enorme, pero puede haber muchos más y no tenemos el registro porque solo registramos lo que está en las redes
Y por otra parte, creo que es algo que en este principio del siglo XXI está acompañando y debemos leer, como lo está haciendo Camila, desde la sociología universitaria, desde el estudio que está haciendo, y Camila González Paz está logrando pues, abrir muchas preguntas, y yo te agradezco mucho que haya estado con nosotros y a ustedes por habernos acompañado. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.